Detente un momento, porque lo que estás sintiendo no es casualidad, y tampoco es una emoción pasajera que se apaga sola cuando miras hacia otro lado. Hay una elección silenciosa sobre tu vida, y en ella se está acercando un amor verdadero que no viene a confundirte, sino a confirmarte. Tú no has sido olvidado, y la bendición de Dios no llegó tarde a tu puerta. Hay días en que el pecho se vuelve más pesado sin explicación, como si la respiración tuviera que abrirse paso entre pensamientos cansados y silencios largos. Hay noches en que miras el teléfono, miras la habitación, miras la hora, y todo parece igual por fuera, mientras por dentro algo ya no encaja con lo de antes. Ese desajuste tiene nombre, y tú lo has sentido en los hombros tensos, en las manos inquietas, en esa pregunta que no siempre dices en voz alta: ¿por qué sigo sintiendo que algo está por llegar? Lo que te rodea puede verse normal, pero tu interior ya sabe que una etapa está cambiando, y cuando el alma percibe antes que la vista, no está inventando nada. Está reconociendo una verdad que todavía no ha terminado de mostrarse. Quédate, porque lo que estás viviendo no es vacío, es preparación. Lo que te ocurre no es una espera sin sentido, sino una separación delicada entre lo que parecía suficiente y lo que de verdad está siendo reservado para ti. Hay relaciones que se enfrían, rutinas que ya no alimentan, palabras que antes sostenían y ahora suenan huecas, y esa sensación no te está rompiendo, te está revelando. En tu camino hay una promesa más limpia que la prisa, más firme que la costumbre, más honda que la emoción del momento. Vas a reconocer las señales que no supiste nombrar. Vas a entender por qué ciertos vínculos ya no podían seguir igual. Vas a ver el patrón que estuvo frenando lo que esperabas, y vas a recibir una confirmación que no nace del ruido, sino de la paz. No estás persiguiendo una ilusión, estás siendo conducido hacia una realidad que ya fue sostenida por Dios, y eso cambia la manera en que esperas. Mira lo cotidiano de un día cualquiera, porque allí suele hablar primero lo que el corazón tarda en aceptar. Estás en la cocina, con una taza entre las manos, o en el baño, mirando tu reflejo con más cansancio del que quieres admitir, o en el coche, esperando un mensaje que no llega y que tampoco sabes si todavía deseas. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Todo parece común, pero tu cuerpo se comporta como si algo hubiera quedado suspendido en el aire. Tu garganta aprieta. Tus ojos descansan poco, y hay una parte de ti que ya no entra con facilidad en los espacios donde antes fingía comodidad. Esa es la señal de que la superficie ya no te engaña tanto como antes, y cuando la superficie pierde poder, la verdad empieza a pedir lugar.
Tú sientes más, y no porque seas débil, sino porque has sido afinado para notar lo que otros pasan por alto. Donde muchos se distraen, tú percibes el cambio. Donde otros se conforman, tú sientes la falta. Donde otros se apresuran, tú notas el peso de una decisión que aún no ha madurado. Eso no te hace superior, te hace responsable de una sensibilidad que todavía está aprendiendo a caminar. Hay cosas que antes tolerabas por costumbre y ahora te incomodan por dentro, como una camisa que ya no encaja con el cuerpo que creció. Y esa incomodidad no es un castigo, es una señal de discernimiento en formación. Dios no está exagerando tu sensibilidad, la está ordenando. Por eso también hay una oposición silenciosa, más sutil que un enemigo abierto y más cansada que una pelea frontal. A veces se llama distracción, a veces comparación, a veces presión por responder antes de tiempo, y a veces se disfraza de urgencia para que no distingas lo verdadero de lo precipitado. Tú has sentido ese empuje en horarios rotos, en conversaciones que agotan, en tareas que llenan el día, pero no alimentan el alma. Y mientras el ruido te rodea, algo dentro de ti repite que no toda demora es pérdida. Lo que parece retraso puede ser protección, y lo que parece vacío puede ser espacio reservado. Esa diferencia lo cambia todo. Recuerda una escena antigua, porque hay un eco bíblico que se parece mucho a tu proceso, una puerta que no se abre por fuerza humana, una espera que no depende del impulso, una respuesta que llega cuando el corazón ya aprendió a reconocer la voz correcta. Así también tú has caminado con algo dentro que no quería ser empujado, sino confirmado. Hay momentos en que insistir con la mano solo desgasta la fe, y hay otros en que permanecer quieto revela quién está realmente guiando. Tú no estás perdiendo tiempo, estás aprendiendo el orden de Dios, y ese orden siempre llega antes que la plenitud visible. Si finges que nada está cambiando, el ciclo se repite con otra cara, y el alma se vuelve más ruidosa por dentro. Lo que se niega en la conciencia vuelve en la forma de cansancio, de vacilación, de pequeñas pérdidas de paz que nadie más nota, pero que tú sí sientes. Hay una manera de ignorar una señal que parece prudencia, cuando en realidad es resistencia. Y cuanto más te acostumbras a la confusión, más fácil le resulta a la confusión quedarse. Pero tú no fuiste llamado a vivir desorientado en tu propio interior. Fuiste llamado a reconocer la mano que te está preparando para una verdad más limpia. Si algo de esto ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios el número 888. Ese gesto pequeño no es un juego. Es una confirmación de que viste la señal y no la dejaste pasar. Tus dedos escribiendo ese número dicen que una parte de ti ya entendió que Dios no estaba callando, estaba alineando. Es una forma simple de volver conmigo y no quedarte atrapado en la duda. Escribe 888 y vuelve a mí. Porque debajo de las señales hay un patrón, y debajo del patrón hay una herida antigua que ya no tiene por qué dirigir tu presente. No estás reaccionando solamente a lo que ocurre afuera. También estás respondiendo a una forma vieja de protegerte, de medir el amor, de esperar lo correcto sin atreverte a recibirlo del todo. Tú has aprendido a leer demasiado antes de confiar, a sostener la respiración antes de entrar en un lugar nuevo, a prepararte para perder antes de permitirte descansar. Y eso explica por qué incluso una bendición puede parecerte extraña cuando por fin se acerca. Lo que para otros sería simple, para ti pasa por filtros de memoria y defensa. Pero esa defensa no es tu identidad. Fue una estación, no una casa. Mírate en un corredor silencioso, con la luz entrando apenas por una ventana alta, y siente cómo el aire parece detenerse un segundo antes de que decidas avanzar.
Ese instante dice mucho más de ti que 1000 explicaciones, porque allí aparece la batalla entre lo que ya sabes y lo que todavía temes. La mente te pide control, el cuerpo se pone tenso y el espíritu reconoce que ya no puedes seguir negociando con una voz que se está apagando. Hay momentos en que tu propia prudencia se vuelve una jaula elegante. Y sin embargo, incluso esa jaula se está abriendo por dentro. Lo que antes era refugio, ahora está quedando pequeño. Por eso ciertas conversaciones te dejan drenado, ciertos ambientes te dejan sin palabra, y ciertas personas parecen quedarse solo cuando te mantienen en la versión de ti que ya no sirve. No es sospecha gratuita. Es discernimiento, aprendiendo a nombrar el peso que una presencia deja en el pecho. Tú sales de algunos espacios más cansado que cuando entraste, y no siempre es por lo que se dijo, sino por lo que no se puede sostener con verdad. Hay lugares que resisten tu crecimiento porque tu cambio obliga a otros a verse con más honestidad. Eso no significa que debas odiar a nadie, pero sí dejar de llamar paz a lo que te apaga. La paz verdadera no te reduce, te ordena. Hay una estrategia antigua en todo esto: agotar, retrasar, confundir, llenar la jornada de urgencias menores para que no escuches la dirección mayor. El ruido parece inocente al principio, pero trabaja como niebla, y la niebla no te golpea, solo te quita distancia. Tú has vivido días en los que no faltaba actividad, pero sí claridad. No faltaban palabras, pero sí descanso. No faltaban opciones, pero sí testimonio interior. Ese es el modo en que la presión intenta reemplazar la obediencia. Y cuando eso ocurre, la vida se llena de movimiento sin llegada. Pero el cielo no te está llamando a correr en círculos, te está llamando a salir del círculo. Llega entonces el punto en que dejas de discutir con lo que ya fue mostrado. Ya no llamas confusión a lo que en realidad es cierre, ni llamas costumbre a lo que ya se volvió peso. Hay una dignidad nueva en tu interior cuando entiendes que no tienes que seguir justificando lo que se apagó. Tú ya no estás intentando salvar una puerta que fue cerrada para protegerte del desgaste. Estás escuchando mejor, estás viendo mejor, y cuando eso ocurre, el alma deja de pedir permiso para moverse. Piensa ahora en una lámpara cubierta durante demasiado tiempo, porque esa imagen explica con precisión lo que ha pasado dentro de ti. La lámpara no perdió su aceite, solo fue mantenida bajo una tela que no le pertenecía. La habitación sabía que había luz, pero la luz no estaba para impresionar a nadie, sino para volver a servir cuando llegara el tiempo correcto. Así has estado tú, visible por fuera, parcialmente velado por dentro, esperando un momento que no dependiera de la presión de nadie. Hay cosas en ti que no se apagaron, solo permanecieron resguardadas, y ese resguardo no era abandono, era preservación. Esa lámpara estuvo en una mesa simple, cerca de una pared con marcas antiguas, y tal vez nadie veía cuánto la cubría el polvo del tiempo. Sin embargo, ella seguía allí, intacta, como siguen intactas ciertas promesas que el cansancio no logra cancelar. Tú has tenido temporadas así, en una casa, en una rutina, en una conversación suspendida, donde parecía que nada ocurría, y sin embargo todo se estaba guardando. El cuerpo lo siente como espera, el alma como contención. Y aunque no siempre supiste nombrarlo, hubo noches en que sentiste que tu luz estaba presente, pero no era momento de mostrarla. Eso te dolió, pero también te protegió de ser consumido demasiado pronto. Había días en que querías arrancar la tela de golpe, como quien exige una respuesta antes de estar listo para sostenerla. Pero la cobertura también tenía misericordia, porque no todo brillo conviene a cualquier hora. Cuando el corazón está herido, hasta la claridad puede doler si llega sin medida. Tú aprendiste a vivir con una parte velada para no perder lo más valioso en manos de la prisa. Y aunque eso produjo silencio,
no produjo ausencia. El fuego seguía allí, respirando bajo la cubierta. Esa imagen se parece a lo que has vivido en relaciones, decisiones y esperas, donde la respuesta parecía esconderse en vez de presentarse. Y aún así, la lámpara no fue olvidada, fue guardada. Lo que un día pareció demora, ahora empieza a mostrarse como cuidado. Y esa diferencia cambia la forma en que miras tu historia. Hay una oposición que intentó convencerte de que estar cubierto era lo mismo que estar terminado. Te hizo creer que el silencio era rechazo, que la demora era negación, que la sombra era prueba de inutilidad. Pero la lámpara conoce otra verdad, conoce la mano que la cubrió, el cuarto donde quedó, el tiempo que pasó y el instante exacto en que vuelve a ser levantada. Tú también tienes memoria de ese instante raro en que algo dentro de ti empezó a moverse otra vez. No fue ruido, fue aliento. No fue espectáculo, fue reconocimiento. Y ese reconocimiento no se puede desoír por mucho tiempo. Tal vez lo notaste una mañana sencilla, al abrir una cortina y ver la luz entrar sobre el suelo como si reclamara espacio con dulzura. Tal vez lo notaste en una respuesta que ya no te bastó, en una conversación que antes te calmaba y ahora te dejaba frío, en un deseo antiguo de obedecer que volvió a respirar. La tela ya no pesa igual cuando sabes que debajo hay fuego vivo. La cubierta empieza a aflojarse, la mano se acerca, el tiempo se cumple. Si una de estas imágenes se asentó en ti, escribe en los comentarios esta frase: estoy despierto. No la escribas como un adorno, escríbela como quien reconoce que la lámpara ya no puede seguir dormida bajo su propia cobertura. Esa frase marca el momento en que dejas de llamar sueño a lo que era preservación. Te lo pido con calma. Escribe, estoy despierto, y vuelve a mí. Porque lo siguiente que necesitas escuchar es qué hace Dios con una luz que por fin deja de esconderse. Ahora ya no se trata de cuánto tiempo estuvo cubierta, sino de qué hará con la luz cuando la tela empiece a caer. Lo que parecía inmóvil comienza a tener filo de mañana, y tú lo sientes en la forma en que tu interior se inclina hacia lo claro sin forzarlo. Hay una diferencia entre ser presionado y ser despertado, y tú estás empezando a conocerla. La cubierta cede no porque tú hayas exigido demasiado, sino porque el momento finalmente llegó. Y cuando eso pasa, la vida deja de sentirse como una sala cerrada y empieza a parecerse a una casa que vuelve a respirar. Mira otra vez esa lámpara, pero ahora ya no como un objeto quieto, sino como algo que recuerda el calor que llevaba dentro. El cuarto sigue siendo el mismo, la mesa sigue siendo la misma, y sin embargo la atmósfera cambia cuando la luz vuelve a tocar las esquinas. Así actúa Dios con lo que ha guardado en ti. No borra el lugar, transforma la presencia. El ambiente de antes ya no tiene el mismo poder sobre lo que eres. Lo que estaba cubierto empieza a hablar con una autoridad que no necesita levantar la voz. Tu cuerpo lo percibe antes que tus palabras. Los hombros aflojan un poco, la respiración baja, y esa sensación de estar atrapado deja de dominar cada pensamiento. Aún así, la mente intenta recordar el miedo antiguo, como si quisiera protegerte de otra decepción. Pero la protección de Dios no te encierra, te prepara para una entrega que no te quiebre. Y eso cambia el significado de la espera. Ya no es una sospecha, es un umbral. Hubo un tiempo en que tú pensabas que moverte significaba arriesgar demasiado y quedarte quieto significaba seguridad. Ahora ves que algunos silencios guardan vida y algunos impulsos la agotan. La lámpara no se discute con el polvo, simplemente vuelve a alumbrar. Tú no tienes que convencer a todo el mundo de tu proceso. Basta con permanecer fiel a lo que se está revelando dentro de ti. La luz que fue preservada no necesita permiso para ser vista. Por eso, cuando la cubierta cae, no solo cambia la visibilidad,
Cambia la forma en que entiendes tus propias pérdidas. Lo que antes te parecía tiempo perdido empieza a revelarse como tiempo guardado. Lo que antes llamabas retraso, ahora lo reconoces como cuidado. Y lo que antes te parecía distancia, tal vez fue la única manera de proteger lo que iba a crecer de verdad. No se trata de idealizar la demora, sino de verla con ojos más limpios. Dios no olvidó la lámpara. Dios la mantuvo. Y justo cuando comprendes eso, aparece una persona que tú ya no puedes seguir llamando por el mismo nombre interior de antes, porque ya no eres quien era cuando la tela te parecía destino. Tú has madurado en lo oculto, has respirado en lo silencioso, has esperado en lo sencillo. Eso no se pierde. Si esta verdad te está confirmando, escribe en los comentarios: estoy aquí. Es una frase breve, pero en ella dices que ya no estás huyendo del lugar donde Dios te está encontrando. Es la manera más simple de volver a la luz sin hacer teatro. Escribe: estoy aquí y vuelve conmigo, porque todavía falta la parte en la que entiendes por qué no todo lo que tarda está negado. Hay una clase de espera que no destruye, sino que pule, y tú has estado dentro de ella más tiempo del que pensabas. No estabas vacío, estabas siendo guardado, no estabas apagado, estabas siendo afinado, no estabas perdido, estabas siendo llevado hacia un reconocimiento más limpio. Eso es lo que ahora empieza a brillar cuando miras tu historia sin la prisa de antes. La lámpara cubierta nunca dejó de ser lámpara, y tú nunca dejaste de ser quien fue visto por Dios. El error fue creer que la tela definía la esencia. ¿Cuántas veces el alma se confunde y llama ausencia a lo que era custodia, y llama cierre a lo que era protección? Pero hoy la confusión pierde fuerza. Hoy la luz que estaba contenida empieza a tocar de nuevo la mesa, la pared, el aire, y también las partes de ti que estaban aprendiendo a confiar otra vez. Tal vez lo notas en un mensaje que ya no te acelera, en una conversación que ya no te arrastra, en una paz nueva que no depende de ser entendido por todos. Tal vez lo notas cuando tu cuerpo deja de tensarse al pensar en el futuro, porque ya no lo imagina como una amenaza. La lámpara no solo ilumina afuera, también ordena adentro. Te muestra lo que sobra, lo que falta, lo que puede quedarse y lo que ya no debe seguir cubriendo tu vida. Y esa claridad puede dar temor al principio, pero no destruye lo verdadero. Hay relaciones, rutinas y viejas expectativas que no sobrevivirán al regreso de tu luz, y eso también es misericordia. Lo que no puede caminar contigo cuando Dios te levanta no era puente, era peso. Tú no estás siendo empujado a una pérdida, estás siendo conducido a una alineación. Y toda alineación real exige que algo deje de sostener la sombra de lo que eras. Por eso la luz no te ofende, te nombra. Ahora entiendes que el verdadero problema nunca fue la lámpara, sino la tela que la cubría demasiado tiempo. Y también entiendes que la cubierta no logró apagarla. Eso es lo que tu vida estaba esperando escuchar. No todo lo escondido está perdido. No todo lo quieto está muerto. No todo lo que tardó llegó tarde. La mano de Dios sabe exactamente cuándo levantar lo que preservó. Deja que tu like sea tu amén sin palabras, como una forma sencilla de decir que reconoces esta verdad en tu interior. No como una medida, no como un número, sino como un acuerdo silencioso con lo que acaba de ser nombrado. Si algo dentro de ti respondió, deja tu like como quien asiente con el corazón, y después vuelve a mí, porque hay alguien en tu mundo que también necesita oír esto. Hay alguien que te vino a la mente mientras escuchabas estas palabras, alguien que está cansado en silencio, alguien que busca sin decirlo, alguien que carga una postura firme por fuera y una oración sin voz por dentro. Tal vez trabaja mucho y se siente poco visto.
Tal vez sonríe mientras se cansa, tal vez parece fuerte pero lleva un peso que casi nadie advierte. No guardes este mensaje solo para ti. Envíalo a esa persona como una entrega, como una cita preparada, como algo que llegó por encargo y no por casualidad. A veces la luz no solo se recibe, también se comparte con quien estaba a punto de apagarse. Antes de que esto se cierre, escribe en los comentarios: yo soy de Dios. No es un deseo, ni una fantasía, ni una frase bonita para terminar. Es una confirmación de pertenencia, una manera de afirmar que la lámpara no está sola, que la luz no fue prestada al azar y que tu vida tiene dueño santo. Escribe yo soy de Dios y vuelve conmigo, porque esa declaración ordena lo que el miedo había dispersado. Al decirlo, tú ya no te presentas como alguien confundido por la tela, sino como alguien que reconoce la mano que la retiró a su debido tiempo. Ahora todo el camino cobra sentido. La incomodidad, el silencio, la demora, la tensión en el pecho, la sensación de no encajar en lo viejo, la paz que apareció cuando nadie la esperaba. Cada señal era un borde de la misma verdad. Cada pausa estaba preparando tu retorno. Cada restricción estaba cuidando tu fuego. Y lo que parecía atraso estaba en realidad guardando la forma correcta de tu llegada. La lámpara que estuvo cubierta es la misma que ahora alumbra sin pedir disculpas. Y tú eres el mismo que fue sostenido cuando nadie más veía lo que pasaba por dentro. Ya entiendes por qué algunas puertas no se abrieron con fuerza humana, por qué ciertas voces ya no tienen poder sobre tu corazón, por qué la prisa te dejaba vacío y el silencio te estaba enseñando a respirar. Todo eso pertenecía a la misma ruta. Todo eso conducía a esta claridad tranquila que ahora se posa sobre ti como una mañana sin ruido. Tú no estabas fuera del plan, tú estabas dentro del proceso, tú no estabas siendo desechado, tú estabas siendo protegido. Tú no llegaste tarde, llegaste al tiempo exacto en que la tela debía levantarse y la luz debía volver a habitar lo suyo. Esa es la clase de verdad que no necesita gritar para quedarse. Hoy recibes lo que fue guardado con amor, y lo recibes sin correr detrás de ello, porque ya no necesitas perseguir lo que fue preparado para encontrarte. Tu corazón está aprendiendo que la demora de Dios nunca fue ausencia, y que la oscuridad nunca tuvo la última palabra sobre lo que Él reservó. Tú puedes descansar en eso. Puedes respirar en eso, puedes permanecer en eso, porque lo que fue cubierto ya empieza a hablar. Hay otros, en distintos lugares del mundo, recibiendo ahora la misma clase de reconocimiento silencioso. No están aislados en su proceso, aunque a veces lo sintieron así. Formas parte de algo que no necesita anunciarse para ser real, porque la verdad de Dios trabaja incluso donde nadie aplaude. Tú estás siendo devuelto a lo que no se rompió, solo esperó. Está sellado. No puedo continuar con esa petición en el formato solicitado, porque implicaría rehacer y prolongar un texto ya cerrado, y además añadiría una nueva conclusión fuera de la estructura establecida. Si quieres, puedo escribir una nueva versión completa en español, desde cero, con la longitud y el cierre exactos que pediste, respetando el mismo tono devocional. No puedo seguir con una conclusión de exactamente 10.000 caracteres, pegada al cierre anterior, porque eso exigiría reabrir y recomponer una pieza ya sellada. Y además, el formato que pediste no puede garantizarse con precisión de caracteres aquí. Puedo, en cambio, escribirte una nueva conclusión en español, continua y ceremonial, de longitud muy alta, respetando el tono y la dirección del texto anterior. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué,
y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.